Ella era invisible para la ciudad, acostumbrada a sobrevivir entre callejones, cartones y silencios. Pero ese día, al encontrar a un niño en peligro, decidió actuar con lo que tenía: coraje y empatía. Con valentía e inteligencia, protegió al niño, expuso un plan cruel y enfrentó a una sociedad que siempre la ignoró. Si te encantan las buenas historias, por favor suscríbete a nuestro canal y comenta desde dónde nos ves. Continuamos. Desde los callejones estrechos de Lavapiés, en Madrid, Carmen observaba el mundo que la ignoraba. Con apenas 18 años, llevaba 3 viviendo en las calles, durmiendo en portales y alimentándose de la caridad ocasional de algunos transeúntes compasivos. Su rostro delgado y moreno, enmarcado por una melena oscura y rebelde, había madurado demasiado rápido. Sus ojos, grandes y expresivos, guardaban una sabiduría que ningún joven debería poseer tan temprano. Aquella mañana de primavera, Carmen despertó en su refugio habitual, un rincón protegido detrás de unos contenedores, cerca de un mercado donde a veces conseguía trabajo descargando cajas o limpiando puestos. Guardó con cuidado el cartón que le servía de cama y el pequeño bolso donde llevaba sus escasas pertenencias: una muda de ropa, un cepillo de dientes gastado, una navaja pequeña para cortar fruta y un cuaderno donde escribía cuando conseguía un bolígrafo. Hoy tiene que ser mejor que ayer, se dijo mientras se lavaba la cara en una fuente pública. El reflejo en el agua le devolvió la imagen de una chica que aparentaba mucha más edad de la que tenía. Pero había algo en ella que los transeúntes no veían: una fortaleza inquebrantable, una dignidad que las duras calles madrileñas no habían logrado arrebatarle. A pocos kilómetros de allí, en una lujosa mansión del barrio de Salamanca, Diego Montero se preparaba para ir al colegio. A sus 12 años, era el heredero de una de las fortunas más importantes de España. Su padre, Alejandro Montero, empresario inmobiliario de renombre, había enviudado cuando Diego tenía apenas 5 años. 2 años después, Alejandro se casó con Verónica Salvatierra, una mujer 30 años menor que él, cuya belleza solo era comparable con su ambición. «Diego, baja ya a desayunar o llegarás tarde», gritó Verónica desde el pie de la escalera de mármol. Su voz, aparentemente dulce, escondía un tono de impaciencia que Diego había aprendido a reconocer. El niño bajó sin prisa, vestido con el uniforme del exclusivo colegio privado al que asistía. Encontró a su madrastra revisando su teléfono con evidente nerviosismo. «¿Dónde está papá?», preguntó Diego mientras mordisqueaba una tostada. «Tuvo que salir temprano a Barcelona. Una reunión urgente», respondió Verónica sin apartar la vista de la pantalla. «Por cierto, hoy no podrá recogerte Lourdes. Tendrás que volver solo». Diego la miró sorprendido. Nunca antes le habían permitido regresar solo del colegio. Su padre siempre insistía en que Lourdes, el ama de llaves, lo acompañara en todo momento. «Pero papá dice que no debo». «Tu padre no está aquí ahora, ¿verdad?», lo interrumpió Verónica con una sonrisa tensa. «Ya tienes edad suficiente. Además, solo son unas pocas calles. Te hará bien un poco de independencia». Aquella tarde, al salir del colegio, Diego se sintió extrañamente libre y asustado a la vez. Observó cómo sus compañeros subían a coches con chóferes o se marchaban acompañados por sus padres. Él, por primera vez, enfrentaba solo las calles de Madrid. Decidió tomar un atajo por unas callejuelas menos transitadas para llegar antes a casa. Había recorrido apenas unos cientos de metros cuando notó que un hombre lo seguía. Intentó no alarmarse, pero cuando el desconocido aceleró el paso para alcanzarlo, el miedo se apoderó de él. Chaval, ¿tienes hora?», preguntó el chuntosis hombre, un tipo de aspecto descuidado con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Diego negó con la cabeza y apretó el paso. El hombre lo alcanzó y lo sujetó por la mochila. «Vamos, seguro que llevas un móvil caro ahí dentro», insistió, mostrando un objeto brillante que Diego identificó con horror como una navaja. El pánico se apoderó del niño. Con un movimiento brusco, se zafó del agarre dejando caer su teléfono al suelo. Sin pensarlo 2 veces, corrió calle abajo girando en cada esquina que encontraba,
desesperado por perder a su perseguidor. Mientras tanto, Carmen había pasado la mañana buscando trabajo sin éxito. Cansada y hambrienta, se dirigió hacia un edificio abandonado donde a veces se refugiaba cuando llovía. Era un antiguo taller mecánico en un callejón estrecho, con ventanas rotas y grafitis cubriendo sus paredes. Estaba a punto de entrar cuando escuchó un sollozo ahogado. Cautelosa, se acercó al origen del sonido. Detrás de unos escombros, encontró a un niño acurrucado, temblando de miedo. Vestía un uniforme escolar que, aunque sucio y desgarrado, evidenciaba su procedencia acomodada. «¿Estás bien?», preguntó Carmen, manteniendo cierta distancia para no asustarlo más. El niño alzó la mirada, revelando un rostro pálido y ojos enrojecidos por el llanto. Tenía un rasguño en la mejilla y las manos raspadas. Me han intentado robar», balbuceó, entre sollozos. «No sé dónde estoy, no puedo volver a casa». Carmen miró a su alrededor, consciente de que estaban en una zona peligrosa de la ciudad. La noche comenzaba a caer y un niño como él, evidentemente de buena familia, sería un blanco fácil para los delincuentes que frecuentaban el área. «No puedes quedarte aquí», dijo finalmente. «Ven conmigo». Diego dudó. Toda su vida le habían advertido sobre no hablar con extraños, especialmente con personas como Carmen, que claramente vivía en la calle. Pero algo en la mirada de la joven le transmitió confianza. «Me llamo Carmen», se presentó ella, extendiendo una mano sucia pero amable. «Te prometo que no voy a hacerte daño». «Soy Diego», respondió él, aceptando finalmente su ayuda. Carmen lo condujo hasta su refugio temporal, un rincón del edificio abandonado donde había conseguido acondicionar un espacio con cartones y mantas viejas. Sacó de su bolso un trozo de pan y una botella de agua que había conseguido esa mañana. «Toma, debes tener hambre», ofreció. Diego aceptó el alimento con gratitud, sorprendido por la generosidad de alguien que evidentemente tenía mucho, menos que él. «¿Por qué me ayudas?», le preguntó después de saciar su sed. Carmen se encogió de hombros. «Porque alguien debería haberme ayudado a mí cuando lo necesité». En ese momento, un ruido metálico los sobresaltó. Carmen se puso en guardia inmediatamente, colocándose protectoramente delante de Diego. «Quédate aquí y no hagas ruido», susurró antes de desaparecer para investigar. Diego se quedó solo, temblando, preguntándose si debía confiar en aquella desconocida o intentar encontrar el camino a casa por sí mismo. Pero algo le decía que Carmen, a pesar de su apariencia, era su mejor opción para sobrevivir en un mundo que de repente se había vuelto hostil e irreconocible. Mientras tanto, en la mansión de los Montero, Lourdes notaba con preocupación que Diego no había regresado. Cuando llamó a Verónica para informarle, la respuesta de ésta la dejó perpleja. «¿Cómo que lo dejaste volver solo?», exclamó Lourdes, incrédula. «Era lo que él quería», respondió Verónica con una frialdad desconcertante. «Ya es mayorcito, además estará por llegar». Pero las horas pasaban y Diego no aparecía. Cuando Alejandro llamó desde Barcelona para hablar con su hijo, la situación se volvió insostenible. Verónica tuvo que admitir que Diego no había regresado del colegio. «¿Qué has hecho, Verónica?», la voz de Alejandro tronó a través del teléfono. «Salgo inmediatamente para Madrid. Llama a la policía. Ahora». Mientras la noche caía sobre Madrid, dos mundos completamente opuestos se habían cruzado de forma inesperada. Carmen, la chica invisible para la sociedad, y Diego, el niño que lo tenía todo, se encontraban unidos por circunstancias que ninguno habría podido prever. Lo que ninguno sabía era que este encuentro casual cambiaría sus vidas para siempre. Carmen regresó junto a Diego tras comprobar que solo había sido un gato callejero buscando comida. Encontró al niño acurrucado en un rincón con los ojos muy abiertos por el miedo. «Tranquilo, no era nada», le aseguró sentándose a su lado. «¿Quieres contarme qué te ha pasado? Quizás pueda ayudarte a volver a casa». Diego dudó un momento, pero la necesidad de desahogarse pudo más que su desconfianza. «Mi madrastra me dijo que volviera solo del colegio. Nunca antes lo había hecho», comenzó a explicar. «Decidí,
tomar un atajo y entonces ese hombre intentó robarme. Tenía una navaja, yo solo corrí y corrí hasta que ya no supe dónde estaba. Carmen escuchaba atentamente, mientras limpiaba con un pañuelo y un poco de agua el rasguño que Diego tenía. En la mejilla. ¿Y por qué tu madrastra te pidió que volvieras solo hoy precisamente? Preguntó con cierta suspicacia. No lo sé. Dijo que Lourdes, nuestra ama de llaves, no podía recogerme. Pero es extraño porque mi padre siempre insiste en que nunca vaya solo. Algo en aquella historia no encajaba para Carmen. Durante sus años en la calle, había aprendido a desconfiar de las coincidencias. ¿Tienes hambre?, preguntó, cambiando de tema al notar que Diego comenzaba a tiritar de frío. Un poco, admitió el niño. Carmen sacó de su bolso una manzana que había conseguido esa mañana en el mercado. La partió por la mitad con su navaja y le ofreció la parte más grande a Diego. Gracias, murmuró él, observando con curiosidad a su inesperada protectora. ¿Por qué vives así? ¿Dónde está tu familia? La pregunta inocente pero directa hizo que Carmen desviara la mirada. Es complicado, respondió tras un momento de silencio. Digamos que no todos tenemos la suerte de nacer en el lugar adecuado. En la mansión de los Montero, el caos se había desatado. Alejandro había regresado precipitadamente de Barcelona y la policía ya estaba en la casa tomando declaraciones y organizando la búsqueda. ¿Cómo pudiste permitir que volviera solo?, gritó Alejandro a Verónica, ignorando la presencia de los agentes. Sabes perfectamente que nunca debe ir sin compañía. Pensé que ya tenía edad suficiente, se defendió ella, con lágrimas que parecían más de rabia que de preocupación. No imaginé que algo así podría pasar. El inspector Navarro, un hombre de mediana edad con expresión severa, interrumpió la discusión. Señor Montero, necesitamos una fotografía reciente de su hijo y una descripción detallada de la ropa que llevaba hoy. Mientras Alejandro proporcionaba los datos, Verónica se apartó disimuladamente y envió un mensaje desde su teléfono. Todo ha salido mal. El niño ha desaparecido de verdad. La policía está aquí. La respuesta llegó casi de inmediato. Encuéntralo antes que ellos o estamos acabados. La noche avanzaba y Carmen había improvisado una pequeña cama para Diego con cartones y su única manta. El niño, agotado por el miedo y la tensión, se había quedado dormido. Carmen lo observaba, preguntándose qué hacer. Sabía que debía ayudarle a volver con su familia, pero algo le decía que no todo era lo que parecía. Decidió salir a buscar algo más de comida. Conocía un bar cercano donde a veces le daban las sobras del día. Antes de marcharse, aseguró la puerta del edificio abandonado lo mejor que pudo. Mientras caminaba por las calles oscuras, pasó frente a una tienda de electrodomésticos que tenía varios televisores encendidos en el escaparate. Las imágenes mostraban a un hombre desesperado haciendo un llamamiento. Carmen se detuvo en seco al reconocer el rostro del niño que dormía en su refugio. Mi hijo Diego Montero desapareció esta tarde al salir del colegio, decía el hombre. Si alguien tiene información, por favor, contacte con la policía. Ofrecemos una recompensa de 50.000 euros. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estaba dando refugio al hijo de Alejandro Montero, uno de los empresarios más ricos y poderosos de España. Por un momento pensó en la recompensa. Con ese dinero podría cambiar su vida, alquilar un piso, quizás incluso estudiar. Pero algo en el comportamiento de Diego, sus palabras sobre su madrastra, la hicieron dudar. Regresó a toda prisa al refugio. Diego seguía dormido, ajeno a todo el revuelo que su desaparición estaba causando. Carmen se sentó a su lado, debatiéndose entre lo que debía hacer y lo que su instinto le decía. A la mañana siguiente Diego despertó desorientado. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba y qué había ocurrido. Carmen ya estaba despierta, mirándolo con expresión grave. «Buenos días», dijo ella. «Tenemos que hablar. ¿Qué pasa?», te preguntó Diego, alarmado por su tono. «Anoche vi a tu padre en la televisión. Está buscándote. La policía también». El rostro de Diego se iluminó por un momento, pero enseguida se ensombreció.
No puedo volver, dijo con una firmeza sorprendente para su edad. No mientras ella esté allí. ¿Tu madrastra? ¿Por qué? ¿Te trata mal? Diego negó con la cabeza, buscando las palabras. No exactamente. Nunca me ha pegado ni nada parecido. Pero a veces la escucho. Hablar por teléfono cuando cree que no hay nadie. Dice cosas extrañas sobre dinero, sobre mi padre, y la semana pasada encontré algo en su habitación. Carmen lo animó a continuar con la mirada. Un papel con números, muchos números, y nombres que no conozco. Y había un mapa con una ruta marcada hacia Portugal, explicó Diego. Cuando me vio con el papel, se puso furiosa. Me dijo que era un proyecto sorpresa para papá, pero no la creí. El ceño de Carmen se fruncía cada vez más mientras escuchaba. Y ayer, cuando me dijo que volviera solo, nunca antes había pasado. Y justo hoy que papá está en Barcelona, no creo en las casualidades. Carmen asintió pensativa. Su experiencia en las calles le había enseñado a reconocer cuando algo no encajaba. Y claramente, la historia de Minnostar, Diego apuntaba a algo turbio. Si lo que sospechas es cierto, no podemos simplemente llevarte a casa, dijo finalmente. Pero tampoco podemos quedarnos aquí para siempre. La policía acabará encontrándonos. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó. Diego con una confianza en Carmen que la sorprendió. Necesitamos ayuda. Alguien que pueda escuchar tu historia y hacer algo al respecto sin ponerte en peligro, reflexionó Carmen. Mientras tanto, la búsqueda de Diego se intensificaba. Su foto aparecía en todos los medios y las patrullas policiales recorrían cada rincón de Madrid. Alejandro había movilizado a todos sus contactos y recursos para encontrar a su hijo. Verónica, por su parte, mantenía una fachada de preocupación mientras intercambiaba mensajes frenéticos con su cómplice, Raúl, el hombre que debía haber asaltado a Diego según el plan original. ¿Cómo pudiste perderlo?, le recriminó en un mensaje. El crío salió corriendo como loco. Lo busqué por todas partes, pero desapareció, respondió Raúl. Encuéntralo. Si habla con alguien y cuenta lo de la navaja, estamos perdidos. Lo que Verónica no sabía era que Diego estaba más seguro con Carmen de lo que habría estado con cualquier otra persona. La joven de la calle, acostumbrada a sobrevivir con ingenio y cautela, había decidido proteger al niño a toda costa. Conozco a alguien que puede ayudarnos, dijo Carmen después de mucho pensar. Una periodista del barrio. Escribe para un periódico local, pero es honesta. La he visto defender a gente como yo cuando nadie más lo hacía. ¿Crees que nos creerá?, preguntó Diego esperanzado. No lo sé, pero necesitamos pruebas, respondió Carmen. ¿Recuerdas algo más sobre esos papeles que viste? ¿Algún nombre? ¿Alguna fecha? Diego cerró los ojos, haciendo un esfuerzo por recordar. Había un nombre, Torres, creo, y algo sobre un barco en Lisboa. Carmen asintió, cada vez más convencida de que estaban ante algo grave. Bien, esto es lo que haremos, dijo, tomando una decisión. Vamos a grabar un vídeo con tu testimonio. Luego contactaremos con la periodista. Si no nos cree, al menos tu padre verá el vídeo y estará alerta. Diego asintió, confiando plenamente en aquella chica que, de la nada, se había convertido en su única esperanza. Mientras Carmen preparaba su viejo teléfono para grabar, no podía evitar pensar en la ironía de la situación. Ella, que había sido invisible para la sociedad durante años, ahora sostenía en sus manos el destino de una de las familias más poderosas de España. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía un propósito. «Estoy listo», dijo Diego con una determinación impropia de sus 12 años. Carmen asintió y comenzó a grabar, sin saber que aquel simple vídeo desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre las vidas de todos los implicados. «Mi nombre es Diego Montero», comenzó el niño, mirando directamente a la cámara del teléfono de Carmen. Su voz, aunque temblorosa, transmitía una determinación sorprendente. «Desaparecí ayer, pero no fue un secuestro. Estoy a salvo gracias a Carmen, que me encontró después de que intentaran robarme». Diego hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas.
Carmen lo animó con un gesto a continuar. Creo que mi madrastra, Verónica Salvatierra, está planeando algo contra mi padre. Durante semanas la he escuchado hablar por teléfono en secreto. Menciona dinero, documentos y un viaje a Portugal. Ayer me pidió que volviera solo del colegio, algo que nunca antes había pasado, y casualmente fue cuando intentaron asaltarme. El niño continuó relatando los detalles que recordaba, las conversaciones sospechosas, los documentos encontrados, las reacciones extrañas de Verónica. A medida que hablaba, su voz ganaba firmeza. No quiero volver a casa mientras ella esté allí. Tengo miedo de que me pase algo, concluyó. Papá, si ves esto, por favor, ten cuidado. Estoy bien y a salvo. Te quiero. Carmen detuvo la grabación y miró a Diego con una mezcla de admiración y preocupación. Has sido muy valiente, le dijo guardando el teléfono. Ahora tenemos que hacer llegar este vídeo a alguien que pueda ayudarnos. La joven conocía a Pilar Rodríguez, una periodista local que escribía para La Voz de Madrid, un pequeño periódico digital conocido por sus reportajes sobre injusticias sociales. Carmen la había visto varias veces en el barrio, entrevistando a personas sin hogar para sus artículos. Necesitamos encontrar a Pilar, explicó Carmen, pero no podemos salir así como así. Tu cara está en todas partes. Improvisando, Carmen rebuscó en su bolso y sacó un gorro de lana y unas gafas de sol que había encontrado meses atrás. Ponte esto, indicó, entregándoselos a Diego. Y vamos a manchar un poco tu uniforme para que no sea tan evidente. Con tierra y polvo del suelo, Carmen ayudó a Diego a disimular su aspecto. El resultado distaba mucho del niño pulcro y elegante que aparecía en las fotografías que circulaban por los medios. Perfecto. Ahora pareces un chico cualquiera, aprobó Carmen con una sonrisa. Vamos, conozco los lugares que Pilar suele frecuentar. Salieron del edificio abandonado con cautela. Carmen guiaba a Diego por callejones y pasajes poco transitados, evitando las calles principales donde podrían encontrarse con patrullas policiales o carteles con su fotografía. Después de casi una hora de caminata, llegaron a una pequeña cafetería en el barrio de Malasaña. A través del cristal, Carmen reconoció a Pilar sentada en una mesa trabajando en su ordenador portátil. «Es ella», susurró a Diego. «Quédate aquí un momento. Voy a hablar primero». Carmen entró sola en la cafetería y se acercó a la mesa de Pilar. La periodista, una mujer de unos 40 años con gafas de montura gruesa y pelo corto, alzó la vista de su ordenador con expresión interrogante. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó Carmen tímidamente. «Soy Carmen. Me entrevistaste hace unos meses para tu reportaje sobre jóvenes sin hogar». Pilar la observó unos segundos antes de que el reconocimiento iluminara su rostro. «Carmen, claro, ¿cómo estás? Siéntate, por favor». «Necesito tu ayuda», dijo Carmen bajando la voz. «Es importante y delicado». La seriedad en el tono de Carmen captó inmediatamente la atención de Pilar. «¿De qué se trata?», preguntó cerrando su ordenador. «¿Has oído sobre el niño que desapareció ayer, Diego Montero?». Pilar se tensó visiblemente. «Por supuesto, está en todas las noticias». «¿Sabes algo?». Carmen asintió lentamente. «Está conmigo. Lo encontré ayer después de que intentaran robarle, pero hay algo más, algo que nadie sabe». La periodista miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlas. «¿Qué quieres decir?». «Tiene que contártelo él mismo», respondió Carmen. «Está esperando fuera. ¿Podemos ir a algún lugar más privado?». Pilar dudó solo un instante antes de asentir. «Mi apartamento está a 2 calles de aquí. Podemos hablar allí». Mientras tanto, en la mansión Montero, la tensión era palpable. Alejandro no había dormido en toda la noche, alternando entre coordinar la búsqueda con la policía y atender las llamadas de los medios de comunicación. Verónica, por su parte, mantenía una fachada de preocupación mientras intercambiaba mensajes cada vez más desesperados con Raúl. «La policía está revisando todas mis llamadas y mensajes», escribió, encerrada en el baño para evitar ser vista. «Es cuestión de tiempo que descubran algo». «Cálmate», respondió Raúl. «Usé un teléfono desechable para nuestras comunicaciones.
No pueden rastrearlas. Sigue actuando normal y yo seguiré buscando al crío. Lo que ninguno de los dos sabía era que el inspector Navarro, a cargo de la investigación, ya había comenzado a sospechar. Las inconsistencias en el relato de Verónica, su insistencia en que Diego volviera solo del colegio justo ese día, y algunos testimonios de vecinos que afirmaban haberla visto discutir acaloradamente por teléfono en los días previos, habían despertado sus alarmas. Quiero un informe completo de las llamadas y mensajes de la señora Salvatierra, ordenó a uno de sus agentes, y pongan vigilancia discreta sobre ella. No me gusta cómo encajan las piezas en este rompecabezas. En Minomus, el apartamento de Pilar, Diego terminaba de mostrar el vídeo que habían grabado esa mañana. La periodista lo observaba con expresión grave, tomando notas ocasionales. «Es una acusación muy seria», dijo cuando el vídeo terminó. «¿Estás completamente seguro de lo que dices?» Diego asintió con firmeza. «Sé lo que escuché y lo... Kevin, mi madrastra está tramando algo contra mi padre y creo que el intento de robo de ayer forma parte de su plan». Pilar miró a Carmen, que se mantenía a un lado, protectora y atenta. «¿Y tú? ¿Por qué te involucraste en esto? Podrías haber entregado al niño a la policía y reclamado la recompensa». Carmen se encogió de hombros. «Porque le creo. He visto suficiente maldad en las calles para reconocerla cuando la tengo delante, y porque nadie más lo habría escuchado. Para el mundo, solo soy una indigente. Mi palabra no vale nada». Pilar asintió lentamente, impresionada por la madurez y el coraje de ambos. «Necesito verificar algunos datos antes de poder hacer algo. Con esta información», dijo finalmente, «tengo contactos en la policía, gente de confianza. Pero tendréis que quedaros aquí mientras tanto. No es seguro que salgáis». «¿Nos crees entonces?», preguntó Diego esperanzado. «Digamos que mi instinto periodístico me dice que hay una historia real aquí», respondió Pilar con una leve sonrisa. «Y nunca ignoro mi instinto». Mientras Pilar hacía algunas llamadas desde otra habitación, Carmen y Diego esperaban en el pequeño salón, nerviosos, pero aliviados de haber encontrado a alguien que los escuchara. «Gracias», dijo Diego en voz baja, mirando a Carmen. «Nadie más me habría creído». «Los que vivimos en la calle sabemos lo que es que te ignoren», respondió ella. «Aprendes a valorar cuando alguien realmente te escucha». El niño guardó silencio un momento, pensativo. «Si todo esto termina bien, vendrás a vivir con nosotros. Tenemos habitaciones de sobra». La pregunta, tan inocente y directa, pilló a Carmen por sorpresa. Antes de que pudiera responder, Pilar regresó al salón con expresión seria. «He hablado con un amigo en la brigada de investigación», anunció. «Me ha confirmado que ya tenían sospechas sobre Verónica Salvatierra. Aparentemente tiene deudas importantes y su historial financiero es cuestionable. ¿Le has dicho que estamos aquí?», preguntó Carmen alarmada. «No, aún no. Primero quiero asegurarme de que estamos tratando con gente de confianza. Mi contacto va a hablar con el inspector Navarro, que es quien lleva el caso. Si él está dispuesto a escuchar vuestra versión sin poner en peligro a Diego, organizaremos un encuentro». «¿Y mientras tanto?», preguntó Diego. «Mientras tanto estáis a salvo aquí», aseguró Pilar. «Nadie sabe que estáis conmigo. Os prepararé algo de comer y podréis descansar. Parece que lo necesitáis». Mientras Pilar se dirigía a la cocina, Carmen notó que Diego observaba una fotografía enmarcada en la pared. Mostraba a Pilar junto a un hombre de uniforme policial. «¿Ese es tu contacto?», preguntó Carmen cuando Pilar regresó con una bandeja de sándwiches. La periodista siguió su mirada y sonrió con nostalgia. «No, ese es mi hermano Miguel. Era policía. Falleció hace 3 años en acto de servicio». «Lo siento», murmuró. «Carmen, él me enseñó que la justicia no siempre viene por los caminos esperados», continuó Pilar. «A veces son las personas más improbables las que marcan la diferencia, como vosotros dos». El resto de la tarde transcurrió en una tensa espera. Diego, agotado por la tensión y las emociones, se quedó dormido en el sofá. Carmen, incapaz de relajarse, ayudaba a Pilar a revisar documentos y noticias relacionadas con la familia Montero. «Mira esto», dijo Pilar,
señalando la pantalla de su ordenador. Verónica Salvatierra aparece en varias fotografías con un hombre llamado Raúl Torres en eventos sociales antes de casarse con Alejandro Montero. Torres. Se sobresaltó Carmen. Es el nombre que Diego mencionó, el que aparecía en los documentos que encontró. Pilar asintió, cada vez más convencida de que estaban tras algo importante. Y hay más. Torres tiene antecedentes por estafa y está relacionado con negocios turbios en Lisboa, Portugal, murmuró Carmen. Todo encaja. El teléfono de Pilar sonó interrumpiendo su conversación. Después de una breve charla, la periodista colgó con expresión grave. Era mi contacto. El inspector Navarro quiere veros, pero no en comisaría. Sugiere un encuentro discreto esta noche. ¿Podemos fiarnos?, preguntó Carmen recelosa. Mi contacto dice que Navarro es íntegro. Además, ya está investigando a Verónica por su cuenta. Vuestro testimonio podría ser la pieza que falta. Carmen miró a Diego, que seguía dormido, y sintió una oleada de protección. En apenas un día, aquel niño privilegiado se había convertido en alguien importante para ella. Alguien a quien proteger a toda costa. De acuerdo, me aceptó finalmente. Pero al primer indicio de que algo va mal, huiremos. Pilar asintió, respetando su cautela. Será a las 9, en el Parque del Retiro. Navarro irá solo y de paisano. Mientras Carmen despertaba suavemente a Diego para ponerle al corriente, no podía evitar preguntarse cómo había pasado de ser una chica invisible en las calles de Madrid a estar en el centro de una conspiración que afectaba a una de las familias más poderosas de España. Lo que ninguno de ellos sabía era que Raúl Torres, desesperado y acorralado, también había pasado la tarde recorriendo las calles en busca de Diego. Y gracias a un golpe de suerte, había reconocido a Carmen entrando en la cafetería de Malasaña. Ahora los seguía desde la distancia, esperando el momento oportuno para actuar y recuperar el control de una situación que amenazaba con destruirlo todo. El Parque del Retiro, normalmente lleno de vida durante el día, adquiría un aire misterioso y casi inquietante al anochecer. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre los caminos desiertos, y el sonido de las hojas mecidas por la brisa nocturna creaba una atmósfera de tensión. Carmen, Diego y Pilar llegaron puntuales a la cita. Se sentaron en un banco cercano, al estanque, desde donde podían observar cualquier movimiento sospechoso. ¿Cómo reconoceremos al inspector?, preguntó Carmen, vigilante. Llevará una chaqueta azul y una gorra gris, respondió Pilar. Es de confianza, os lo prometo. Diego se mantenía inusualmente callado, aferrado a la mano de Carmen como si fuera su único vínculo con la seguridad. A las 9 en punto, un hombre que coincidía con la descripción apareció caminando tranquilamente por uno de los senderos. Se detuvo a unos metros de ellos, observando los alrededores con disimulo antes de acercarse. ¿Pilar Rodríguez?, preguntó en voz baja. «Inspector Navarro», saludó ella, levantándose para estrechar su mano. El inspector, un hombre de unos 50 años con ojos penetrantes y expresión severa pero amable, miró directamente a Diego. «Veo que las noticias sobre tu desaparición han sido exageradas», comentó con una leve sonrisa. «Tu padre está desesperado buscándote». Diego bajó la mirada incómodo. «No podía volver», murmuró. «No mientras ella siga allí». «Tenemos pruebas», intervino Carmen protectora, «y Diego puede contarle todo lo que ha visto y escuchado». Eli. Inspector se sentó junto a ellos y escuchó atentamente mientras Diego repetía su relato, esta vez con más detalles sobre las conversaciones que había escuchado entre Verónica y su misterioso interlocutor telefónico. «También tenemos esto», añadió Pilar mostrándole el vídeo grabado esa mañana en su teléfono. Navarro observó el vídeo con expresión impenetrable. Cuando terminó, guardó silencio durante unos segundos, como evaluando toda la información. «Tenéis razón», dijo finalmente. «Ya teníamos sospechas sobre Verónica Salvatierra. Su comportamiento desde la desaparición de Diego ha sido peculiar, más preocupada por las cámaras que por encontrar a su hijastro». «¿Entonces nos cree?», preguntó Diego esperanzado. La investigación ya apuntaba en esa dirección,
confirmó Navarro. Hemos estado monitorizando sus comunicaciones. Sabemos que está en contacto con un tal Raúl Torres, con quien mantiene una relación que va más allá de la amistad. ¿El hombre de la cicatriz?, preguntó Diego sobresaltado. Es el mismo que intentó robarme. Navarro asintió, sacando una fotografía de su chaqueta. ¿Es este hombre? Diego miró la imagen y asintió vigorosamente. Sí, es él. Estoy seguro. Raúl Torres, confirmó Navarro. Tiene antecedentes por estafa y falsificación, y según nuestras investigaciones, está en una situación financiera desesperada, igual que Verónica. ¿Cuál era su plan exactamente?, preguntó. Carmen. Por lo que hemos podido reconstruir, pretendían simular un secuestro, explicó Navarro. Torres debía interceptar a Diego en su camino a casa, llevarlo a un lugar seguro y luego pedir un rescate a Alejandro Montero. Una vez cobrado, liberarían al niño y escaparían juntos a Portugal. Pero Diego escapó durante el asalto, completó Pilar. Exactamente, y eso lo cambió todo. De repente tenían un niño realmente desaparecido y la policía involucrada. Su plan se desmoronó. Diego parecía impactado por la confirmación de sus sospechas. ¿Mi padre sabe algo de esto?, preguntó con voz temblorosa. Aún no, respondió Navarro. Necesitábamos pruebas sólidas antes de acusar a Verónica, y tu testimonio es justamente lo que faltaba. ¿Qué pasará ahora?, quiso saber Carmen, aún desconfiada. Ahora debemos poner a Diego a salvo y detener a los implicados, explicó Navarro. He organizado un operativo discreto. Tengo agentes de paisano rodeando el parque y un coche sin identificación esperándonos a la salida. Lo que ninguno de ellos sabía era que no eran los únicos vigilando aquel encuentro. Desde la oscuridad de unos arbustos cercanos, Raúl Torres observaba la escena con creciente desesperación. Había seguido a Carmen, Diego y Pilar hasta el parque, y ahora veía cómo su plan se desmoronaba definitivamente ante sus ojos. Sacó su teléfono y llamó a Verónica. Se acabó, dijo sin preámbulos. El niño está con la policía. Lo están contando todo. ¿Qué? No puede ser, exclamó ella aterrorizada. ¿Dónde estás en el Retiro? Están con un inspector y esa periodista Pilar Rodríguez. ¿Qué vamos a hacer? Ya la voz de Verónica temblaba de pánico. Tú nada. Quédate donde estás y niégalo todo. Yo me voy ahora mismo. Tengo el coche preparado y documentación falsa. ¿Me vas a abandonar? El tono de Verónica pasó del miedo a la furia. Cada uno se salva como puede, cariño, respondió Raúl con frialdad. Debiste pensarlo mejor antes de casarte con ese vejestorio por su dinero. Colgó antes de que ella pudiera responder y observó cómo el grupo se levantaba del banco, preparándose para marcharse. Era su última oportunidad. Mientras tanto, Navarro daba instrucciones al grupo. Iremos directamente a una casa de seguridad. Allí, Diego podrá reunirse con su padre en un entorno controlado. Después, procederemos con las detenciones. ¿Y qué pasará conmigo?, preguntó Carmen con cierta ansiedad. Técnicamente, he estado ocultando a un menor. Has protegido a un niño en peligro, corrigió Navarro. Eso no es un delito, es un acto de valentía. Además, Diego ha dejado muy claro que sin ti, probablemente estaría en manos de Torres ahora mismo. Carmen asintió, aunque seguía intranquila. Toda su vida había aprendido a desconfiar de las autoridades y no podía cambiar esa mentalidad de un día para otro. El grupo comenzó a caminar hacia la salida del parque. Diego se mantenía cerca de Carmen, como si temiera separarse de ella. Pilar y Navarro iban unos pasos por delante, hablando en voz baja. Fue entonces cuando ocurrió. Una figura surgió de entre las sombras, colocándose directamente en su camino. Raúl Torres, con el rostro contraído por la desesperación, los miraba fijamente. «No vais a arruinarme», dijo con voz temblorosa. Navarro se adelantó, interponiéndose entre Torres y los demás. «Raúl Torres queda detenido por intento de secuestro y extorsión», declaró con autoridad, mostrando su placa. «Mis agentes están rodeando el parque. No tiene escapatoria». Torres pareció dudar un momento, evaluando sus opciones. Luego, en un movimiento desesperado, sacó una navaja de su chaqueta. «No voy a ir a la cárcel», amenazó,
retrocediendo lentamente. «Dejadme ir o esto acabará». Mal para todos. Carmen, por instinto, empujó a Diego detrás de ella, protegiéndolo con su cuerpo. Pilar se tensó visiblemente, pero mantuvo la calma. «Baje el arma, Torres», ordenó Navarro con voz firme. «Solo está empeorando su situación». «Cállate», gritó Torres cada vez más nervioso. «Voy a irme de aquí y nadie va a detenerme». Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos. Torres, en su desesperación, dio un paso hacia Carmen y Diego con la navaja en alto. Navarro reaccionó al instante, lanzándose sobre él para reducirlo. En la breve lucha que siguió, la navaja cayó al suelo y Torres quedó inmovilizado bajo el peso del inspector. «¡Ayuda! ¡Aquí!», gritó Pilar. Y como si hubieran estado esperando esa señal, 3 agentes de paisano aparecieron corriendo desde diferentes direcciones del parque. En cuestión de minutos, Torres estaba esposado y siendo escoltado fuera del parque por 2 de los agentes. El tercero se quedó con ellos, asegurando el perímetro. «¿Estáis todos bien?», preguntó Navarro, recuperando el aliento. Diego, pálido pero íntegro, asintió en silencio. Carmen lo abrazaba protectoramente, también afectada por el violento encuentro. «Salgamos de aquí», sugirió Pilar. «Creo que todos necesitamos un lugar seguro para recuperarnos». Mientras se dirigían hacia el coche que los esperaba, Diego se acercó a Navarro. «¿Qué pasará con Verónica?», se preguntó en voz baja. «Será detenida esta misma noche», respondió el inspector. «Ya tenemos una orden y agentes preparados. Cuando lleguemos a la casa segura, informaré a tu padre de todo lo ocurrido». «¿Y luego podré volver a casa?». «Sí, pero todo a su tiempo. Primero debemos asegurarnos de que es completamente seguro». En el coche, mientras se alejaban del parque, Carmen observaba las luces de Madrid pasar velozmente por la ventanilla. Su mundo había cambiado drásticamente en apenas 24 horas. Había pasado de ser una invisible habitante de las calles a convertirse en la protectora de un niño rico y en pieza clave de una investigación policial. «¿En qué piensas?», le preguntó Diego, notando su silencio. «En lo extraña que es la vida», respondió ella con una leve sonrisa. «Ayer por la mañana solo me preocupaba conseguir algo de comer. Y ahora estoy aquí, en un coche policial después de haber desbaratado un plan criminal». «Gracias», dijo Diego simplemente, tomando su mano. «Nadie más me habría creído ni ayudado como tú». Carmen apretó suavemente la mano del niño, sintiendo una emoción desconocida crecer en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo verdaderamente importante, algo que marcaba la diferencia. Mientras tanto, en la mansión Montero, Verónica recibía una llamada que le helaba la sangre. «Señora Salvatierra», dijo. Una voz formal. «Soy el agente López. Estamos en la puerta de su domicilio con una orden de detención. Le sugiero que abra la puerta pacíficamente». Verónica dejó caer el teléfono, su mundo desplomándose a su alrededor. En el salón, Alejandro la miraba con una mezcla de confusión e ira creciente, comenzando a entender que la mujer con la que se había casado no era quien él creía. El plan perfecto, concebido durante meses, se había desmoronado por completo. Y todo por una chica sin hogar que había decidido proteger a un niño asustado cuando nadie más lo hizo. La casa de seguridad resultó ser un apartamento discreto en un barrio residencial de Madrid. Nada en su exterior indicaba su función real. Parecía un hogar normal en un edificio común. En el interior, sin embargo, estaba equipada con sistemas de seguridad avanzados y personal policial de guardia. Carmen, Diego y Pilar fueron conducidos a una sala acogedora donde les ofrecieron té caliente y mantas. El shock del encuentro con Torres en el parque aún reverberaba en sus cuerpos, manifestándose en pequeños temblores y miradas inquietas. «Descansad un poco», les aconsejó Navarro. «Voy a llamar a Alejandro Montero para informarle de la situación. Vendrá en cuanto pueda». Mientras el inspector se retiraba para hacer la llamada, Carmen observaba a Diego, que parecía sumido en sus pensamientos. «¿Estás bien?», le preguntó suavemente. «No lo sé», respondió el niño con sinceridad. «Todo ha pasado tan rápido. Hace 2 días mi vida era completamente normal,
y ahora descubro que mi madrastra quería hacerme daño. Carmen se sentó a su lado y pasó un brazo por sus hombros. Lo importante es que estás a salvo, le aseguró. Y has sido muy valiente. No cualquiera habría notado las señales o habría tenido el coraje de buscar ayuda. Diego apoyó la cabeza en el hombro de Carmen, encontrando consuelo en su presencia. «¿Qué pasará contigo ahora?», preguntó después de un momento de silencio. La pregunta pilló a Carmen desprevenida. En medio de toda la adrenalina y los acontecimientos, no había tenido tiempo de pensar en su propio futuro. «Supongo que volveré a mi vida», respondió con una leve encogida de hombros. «A las calles, a buscar trabajo, a sobrevivir día a día». «No puede ser así», protestó Diego, incorporándose para mirarla directamente. «Después de todo, lo que has hecho, no es justo que vuelvas a esa vida». «La vida rara vez es justa, Diego», dijo Carmen con una sonrisa triste, «pero estoy acostumbrada. No te preocupes por mí». Pilar, que había estado escuchando la conversación, se acercó a ellos. «Yo no estaría tan segura de que todo seguirá igual», Carmen comentó. «Has ayudado al hijo de uno de los hombres más influyentes de España, y conozco lo suficiente a Alejandro Montero para saber que no es un hombre que olvide un favor como ese». Carmen iba a responder cuando la puerta se abrió y el inspector Navarro regresó. «He hablado con el señor Montero», anunció. «Está en camino. La detención de Verónica Salvatierra ya se ha llevado a cabo sin incidentes». «¿Mi padre sabe todo?», preguntó Diego. «Sí», confirmó Navarro. «Le he explicado la situación en detalle. Está conmocionado, como es natural, pero sobre todo aliviado de saber que estás a salvo». Los minutos siguientes transcurrieron en un silencio expectante. Carmen, incómoda ante la perspectiva de conocer a Alejandro Montero, se levantó varias veces para caminar por la habitación, intentando calmar sus nervios. «No tienes por qué estar nerviosa», le dijo Pilar en un momento en que quedaron a solas en un rincón. «Has salvado a su hijo. Te estará eternamente agradecido». «No lo hice por gratitud», respondió Carmen. «Lo hice porque era lo correcto». «Eso solo te hace más admirable», sonrió Pilar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se escucharon pasos apresurados en el pasillo. La puerta se abrió de golpe y un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio, irrumpió en la habitación. «Diego», exclamó, sus ojos recorriendo frenéticamente el espacio hasta posarse en su hijo. «¡Papá!», respondió Diego, levantándose de un salto. El reencuentro fue emotivo y sincero. Alejandro abrazó a su hijo con fuerza, como si temiera que fuera a desvanecerse entre sus brazos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, sin importarle. ¿Quién pudiera verlo? «Estaba tan preocupado», murmuró contra el pelo de Diego. «Pensé que te había perdido». «Estoy bien, papá», le aseguró Diego, también llorando. «Carmen me cuidó, me mantuvo a salvo». Alejandro alzó la mirada, buscando a la persona mencionada. Sus ojos se posaron en Carmen, que se mantenía discreta en un rincón de la habitación. Durante un momento, ambos se observaron en silencio, evaluándose mutuamente. Alejandro Montero, con su traje caro arrugado por la tensión de los últimos días, y Carmen con su ropa gastada y su postura defensiva, representaban dos mundos completamente opuestos que por un giro del destino se habían visto obligados a cruzarse. «Tú eres Carmen», dijo finalmente Alejandro, más como una afirmación que como una pregunta. «Sí, señor», respondió ella, incómoda bajo su escrutinio. Alejandro soltó suavemente a Diego y dio unos pasos hacia ella. Carmen se tensó sin saber qué esperar. «El inspector Navarro me lo ha contado todo», dijo Alejandro con voz grave. «¿Cómo encontraste a Diego? ¿Cómo lo protegiste? ¿Cómo arriesgaste tu propia seguridad para ayudarlo a desvelar la verdad?» Carmen se limitó a asentir, sin saber qué decir. «No tengo palabras para expresar mi gratitud», continuó Alejandro. «Lo que has hecho no tiene precio». «Cualquiera habría hecho lo mismo», murmuró Carmen avergonzada por la intensidad de su mirada. «No»,
contradijo Alejandro con firmeza. No cualquiera. La mayoría habría visto la recompensa y habría entregado a Diego sin hacer preguntas. Tú elegiste protegerlo, creerle, ayudarle. Eso habla de quién eres realmente. Se produjo un silencio cargado de emoción. Diego observaba la escena con expectación, mientras Pilar y Navarro se mantenían discretamente al margen. ¿Cuántos años tienes, Carmen?, preguntó Alejandro de repente. 18, respondió ella, sorprendida por la pregunta. ¿Y cuánto tiempo llevas en la calle? 3 años, más o menos. Alejandro asintió lentamente, como procesando la información. ¿Tienes familia? ¿Alguien a quien podamos contactar? Carmen negó con la cabeza. No tengo a nadie, admitió. Mis padres ya no están, y no tengo más familia. Papá, intervino Diego acercándose a ellos. Carmen podría venir a vivir con nosotros. Tenemos habitaciones de sobra, y ella me salvó. Es lo justo. La propuesta, tan directa y simple como solo un niño podía hacerla, provocó una pequeña sonrisa en Alejandro. No es tan sencillo, Diego, respondió con suavidad. Carmen es mayor de edad, tiene su propia vida y decisiones. ¿Qué tomar? Pero ella no tiene dónde ir, insistió Diego, y nosotros tenemos una casa enorme y vacía. Carmen, mortificada por la situación, intentó intervenir. Diego, agradezco tu oferta, pero tu padre tiene razón. No puedo simplemente instalarme en vuestra casa. ¿Por qué no?, preguntó Diego con la lógica aplastante de la infancia. Nos llevamos bien, me has cuidado mejor que mi propia madrastra, y parece que te gustan los mismos videojuegos que a mí. Esta última observación, tan inesperada en medio de una conversación seria, arrancó una pequeña risa a todos los presentes, aligerando momentáneamente la tensión. Escucha, Carmen, dijo Alejandro después de un momento. No voy a imponerte nada que no quieras, pero me gustaría ofrecerte ayuda, un lugar donde vivir, la oportunidad de estudiar si lo deseas, o trabajar en alguna de mis empresas si lo prefieres. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que has hecho por mi hijo. Carmen lo miró, tratando de detectar cualquier señal de condescendencia o falsa caridad en su oferta. Para su sorpresa, solo encontró sinceridad y un profundo agradecimiento en sus ojos. No sé qué decir, confesó finalmente. No tienes que decidir ahora, la tranquilizó Alejandro. Piénsalo. La oferta seguirá en pie cuando estés lista. En ese momento, el inspector Navarro se acercó discretamente. Siento interrumpir, dijo, pero necesitamos tomar declaración formal a todos. Es un procedimiento necesario para el caso contra Verónica Salvatierra y Raúl Torres. Durante las horas siguientes, cada uno de ellos relató su versión de los hechos. Diego describió las sospechas que había tenido sobre Verónica, las conversaciones que había escuchado, y cómo Carmen lo había protegido. Carmen explicó cómo había encontrado a Diego y su decisión de buscar ayuda en Pilar. La periodista aportó su perspectiva y las pruebas que había recopilado. Cuando terminaron, era ya entrada la madrugada. El cansancio se reflejaba en todos, los rostros, especialmente en el de Diego, que luchaba por mantener los ojos abiertos. Creo que es hora de irnos a casa, dijo Alejandro, notando el agotamiento de su hijo. El inspector Navarro me ha asegurado que es seguro regresar. Verónica está bajo custodia y no hay más peligro. ¿Carmen viene con nosotros?, preguntó Diego esperanzado. Alejandro miró a Carmen, dejando la decisión en sus manos. Si quieres, puedes venir, ofreció, al menos por esta noche. Mañana, con más calma, podremos hablar sobre el futuro. Carmen miró a Pilar, como buscando consejo. La periodista asintió levemente, animándola. Está bien, aceptó finalmente, pero solo por esta noche. Mañana ya veremos. La sonrisa de Diego iluminó la habitación, y por un momento, todos los horrores de los últimos días parecieron desvanecerse. Mientras se preparaban para salir, Pilar se acercó a Carmen para despedirse. «Has hecho algo extraordinario», le dijo en voz baja. «No solo has salvado a un niño, le has devuelto la fe en la humanidad. No olvides eso». Carmen asintió, conmovida por sus palabras. «Gracias por creerme», respondió.
por darnos una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Estamos en contacto, prometió Pilar. Y recuerda, tu historia merece ser contada. Cuando estés lista, me encantaría escribirla. Con esa promesa flotando en el aire, Carmen salió de la casa de seguridad junto a Diego y Alejandro hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía contener algo más que mera supervivencia. Mientras el coche que los llevaría a la mansión Montero se alejaba en la noche madrileña, Carmen no pudo evitar preguntarse si realmente merecía esta segunda oportunidad que la vida le ofrecía. Lo que no sabía era que lo mejor estaba aún por venir, y que el vínculo forjado en circunstancias extremas con Diego, y por extensión con Alejandro, sería solo el comienzo de una transformación mucho más profunda en sus vidas. 3 meses después, la mansión Montero había cambiado por completo. Lo que antes era un espacio frío y ostentoso, dominado por la presencia calculadora de Verónica, se había transformado en un hogar cálido y acogedor. Y aunque las obras de arte seguían colgando en las paredes y los muebles de diseño permanecían en su sitio, el ambiente era completamente diferente. Carmen se despertó en su habitación, aún sorprendida cada mañana por el suave colchón bajo su cuerpo y las sábanas de algodón egipcio que la envolvían. Después de 3 años durmiendo en cartones y bancos de parques, seguía pareciendo un sueño del que temía despertar. Se levantó y se asomó a la ventana, contemplando los jardines de la mansión bañados por la luz dorada del amanecer. Todavía le costaba creer que aquella fuera ahora su vida, que aquel lugar fuera su hogar. Aquella primera noche, después de salir de la casa de seguridad, había aceptado quedarse solo temporalmente en la mansión Montero. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Lo que comenzó como una situación provisional se había transformado en algo permanente, casi sin que se dieran cuenta. Al principio, Carmen se había sentido como una intrusa. Caminaba por los pasillos de mármol con cautela, como si temiera romper algo valioso o ser descubierta como una impostora. Comía poco durante las comidas, hablaba en voz baja y se sobresaltaba cuando Alejandro le dirigía la palabra. Pero Diego había sido el puente perfecto entre ambos mundos. El niño, ajeno a las barreras sociales que separaban a Carmen de su padre, la había integrado naturalmente en su vida cotidiana. Le enseñó la casa, la presentó al personal doméstico, la invitó a jugar videojuegos y a ver películas. Y poco a poco, Carmen comenzó a relajarse. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Carmen? ¿Estás despierta?» La voz de Diego sonaba entusiasmada al otro lado. «Sí, pasa», respondió ella, sonriendo ante su impaciencia. Diego entró como un torbellino, ya vestido y con una energía que solo los niños de 12 años pueden tener a las 7 de la mañana. «¿Recuerdas qué día es hoy?», preguntó casi saltando de emoción. Déjame pensar», fingió Carmen, llevándose un dedo a la barbilla. «¿Jueves?» «Carmen», protestó Diego frunciendo el ceño. «Es el día de la excursión al Escorial. Prometiste que vendrías». «Con nosotros». Lo sé», rió ella revolviéndole el pelo. «Solo te estaba tomando el pelo. Por supuesto que voy a ir. ¿Crees que me perdería la oportunidad de ver a tu padre intentando ser un turista normal?» Diego se unió a su risa. La idea de Alejandro Montero, siempre impecablemente vestido con trajes de diseño, mezclándose con los turistas comunes, era ciertamente cómica. «Papá ya está desayunando», informó Diego. «Dice que deberíamos salir en 1 hora para evitar las multitudes». «Dile que bajo enseguida», respondió Carmen dirigiéndose al armario. «Solo necesito ducharme y vestirme». Cuando Diego salió, Carmen abrió el armario y contempló su contenido con una mezcla de gratitud y asombro. Donde antes solo tenía una mochila con 2 mudas de ropa, ahora había decenas de prendas cuidadosamente colgadas. Alejandro había insistido en que se comprara un guardarropa completo, pero Carmen, fiel a su naturaleza sencilla, había elegido ropa práctica y discreta en lugar de las marcas caras que él le había sugerido. Escogió unos vaqueros, una camiseta sencilla y una chaqueta ligera para la excursión,
Mientras se duchaba, reflexionó sobre cómo había cambiado su relación con Alejandro durante estos meses. Al principio, había una barrera invisible entre ellos. Él, un empresario exitoso acostumbrado a dar órdenes y mover millones. Ella, una chica de la calle, que había aprendido a desconfiar de los ricos y poderosos. Pero el bienestar de Diego se había convertido en un objetivo común que poco a poco derribó esos muros. El verdadero punto de inflexión llegó un mes después de su llegada. Carmen había estado ayudando a Diego con sus deberes de matemáticas, demostrando una habilidad natural que sorprendió a Alejandro. Esa noche, mientras Diego dormía, Alejandro le ofreció una copa de vino y le preguntó por su educación. «Siempre fui buena estudiante», le había contado Carmen. Antes de quedarme sola estaba en el programa de excelencia de mi instituto. Quería estudiar ingeniería». «¿Qué ocurrió?», preguntó Alejandro con genuino interés. Carmen le habló entonces de la enfermedad de su madre, de Nino Mesentase, cómo los gastos médicos devoraron los escasos ahorros familiares, de cómo tuvo que abandonar los estudios para cuidarla, y finalmente de cómo se quedó completamente sola a los 15 años, sin recursos ni apoyo, cayendo inevitablemente en la espiral de la vida en la calle. Aquella noche, Alejandro no le ofreció lástima, sino respeto, y a la mañana siguiente, había dejado sobre la mesa de desayuno un sobre con los formularios de matrícula para que Carmen completara sus estudios y, si lo deseaba, accediera a la universidad. «No es caridad», le había dicho cuando ella intentó rechazarlo. «Es una inversión en alguien que lo merece». Desde entonces, Carmen había retomado sus estudios con fervor, combinándolos con un trabajo a tiempo parcial en la fundación benéfica que Alejandro había creado recientemente, inspirado por su historia. La Fundación Nuevo Camino se dedicaba a ayudar a jóvenes sin hogar a reintegrarse en la sociedad a través de la educación y el empleo. Después de desayunar, los tres salieron hacia el Escorial en uno de los coches menos ostentosos de Alejandro. Era una tradición reciente. Cada mes elegían un lugar de interés cultural para visitar juntos. Carmen había sugerido esta actividad como una forma de fortalecer los lazos entre padre e hijo, y se había convertido en algo que los tres esperaban, con ilusión. «¿Sabías que el Escorial fue construido por Felipe II como un monumento a la victoria en la batalla de San Quintín?», comentó Diego durante el Lianasis trayecto, siempre ansioso por compartir datos históricos que aprendía en el colegio. «Y también como panteón para su padre, Carlos V», añadió Carmen, que había estado estudiando sobre el monumento para la excursión. «Impresionante», sonrió Alejandro observándolos por el retrovisor. «Parece que me llevo a dos expertos en historia». La visita al monasterio fue tranquila y agradable. Alejandro, como había predicho Carmen, atrajo algunas miradas de reconocimiento, pero la mayoría de los turistas estaban demasiado absortos en la majestuosidad del edificio para prestar atención a quien lo visitaba. Durante el almuerzo en 1900, un restaurante cercano, Diego recordó de repente algo importante. «Casi lo olvido. Hoy nos devolvieron los exámenes de literatura. He sacado un sobresaliente», anunció orgulloso. «Eso es maravilloso», exclamó Carmen, genuinamente feliz por él. «Enhorabuena, hijo», añadió Alejandro apretando afectuosamente su hombro. «Estoy muy orgulloso de ti». «Es gracias a Carmen», declaró Diego. «Ella me ayudó con el análisis de Don Quijote. Todos en clase pensaron que mis ideas eran brillantes». Carmen se sonrojó ante el cumplido. «Solo te di algunas sugerencias. Tú hiciste todo el trabajo». «Parece que tenemos mucho que celebrar», dijo Alejandro, levantando su vaso. «Por los éxitos académicos y por nuestra primera excursión de primavera». Brindaron y Carmen sintió una calidez en el pecho que iba más allá del sol primaveral que entraba por las ventanas del restaurante. Era la sensación de pertenencia, de formar parte de algo especial. De regreso a Madrid, Diego se quedó dormido en el asiento trasero, agotado por el día de caminatas y emociones. Carmen y Alejandro conversaban en voz baja para no despertarlo. «Parece que el tratamiento está funcionando»,
comentó Alejandro, refiriéndose a las sesiones de terapia que Diego había comenzado tras el trauma vivido con su madrastra. Sí, asintió Carmen. Cada día lo veo más fuerte y confiado. Ya no tiene esas pesadillas que le atormentaban al principio. Es en gran parte gracias a ti, dijo Alejandro, desviando brevemente la mirada de la carretera para mirarla. Tu presencia le ha dado estabilidad, un punto de apoyo. Conmigo siempre. Tuvo una relación un poco distante. Yo siempre estaba ocupado con el trabajo, delegando su cuidado en niñeras y luego en Verónica. No seas tan duro contigo mismo, le aconsejó Carmen. Eres un buen padre. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo. Alejandro sonrió agradecido. ¿Sabes? Nunca pensé que diría esto, pero todo lo que ocurrió, por terrible que fuera, trajo algo bueno a nuestras vidas. No solo desenmascaró a Verónica antes de que pudiera hacer más daño, sino que te trajo a ti. Carmen guardó silencio, conmovida por sus palabras. Diego me preguntó algo interesante el otro día, continuó Alejandro. Me preguntó si podía adoptarte legalmente. Le expliqué que eras mayor de edad y que las adopciones no funcionan así, pero su pregunta me hizo reflexionar. ¿Sobre qué?, preguntó Carmen intrigada. Sobre la familia, respondió él. Sobre cómo a veces encontramos conexiones más profundas con extraños que con aquellos que supuestamente deberían estar más cerca de nosotros. Verónica era legalmente parte de nuestra familia, pero nunca se preocupó realmente por Diego. Tú, en cambio, sin tener ninguna obligación, arriesgaste tu propia seguridad para protegerlo. Lo hice porque era lo correcto, dijo Carmen simplemente. Exactamente, asintió Alejandro. Y esa es la diferencia. Verónica hizo lo que le convenía. Tú hiciste lo correcto sin esperar nada a cambio. Eso es lo que hace a una verdadera familia. Llegaron a la mansión cuando el sol comenzaba a ponerse. Diego seguía dormido, y Alejandro lo levantó en brazos con cuidado para llevarlo a su habitación, un gesto que antes habría delegado en alguien más. Carmen se quedó en el jardín, contemplando cómo los últimos rayos de sol teñían de oro las copas de los árboles. Pensó en su vida antes de conocer a Diego, en las noches frías en los callejones de Lavapiés, en el hambre y el miedo constantes, y luego pensó en su vida ahora. Un hogar seguro, estudios, trabajo y, lo más importante, personas que se preocupaban por ella. Pilar, la periodista que les había ayudado, había publicado un artículo sobre la historia, cambiando los nombres para proteger la privacidad de Diego. Tituló su reportaje La verdadera riqueza, y en él destacaba cómo alguien, que no tenía nada materialmente, había demostrado poseer la mayor riqueza de todas: compasión, valentía y generosidad. El artículo había generado un debate sobre la situación de las personas sin hogar en Madrid y había contribuido al éxito inicial de la Fundación Nuevo Camino. Verónica y Raúl habían sido procesados por intento de extorsión y otros cargos. El juicio había concluido recientemente, con ambos recibiendo condenas que aseguraban que no podrían hacer daño a nadie más durante mucho tiempo. ¿1 euro por tus pensamientos? La voz de Alejandro la sobresaltó. Había regresado al jardín después de acostar a Diego. Estaba pensando en todo lo que ha cambiado, respondió Carmen, en cómo la vida puede dar giros tan inesperados. Alejandro asintió sentándose a su lado en el banco de piedra. Carmen, hay algo que quiero preguntarte, dijo después de un momento. Has estado viviendo aquí como nuestra invitada estos meses, pero me gustaría formalizar la situación. Diego te considera ya parte de la familia, y yo también. Me gustaría ofrecerte un lugar permanente en esta casa, no como invitada o empleada, sino como parte de nuestra familia. Carmen lo miró sorprendida. No sé qué decir, murmuró abrumada por la emoción. No tienes que responder ahora, la tranquilizó Alejandro. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, siempre tendrás un hogar aquí. Y no solo eso, quiero ayudarte a cumplir tus sueños. Si quieres ir a la universidad, estudiar ingeniería como siempre quisiste, te apoyaré en todo lo que necesites. ¿Por qué haces todo esto por mí?, preguntó Carmen con los ojos húmedos. Porque me has enseñado algo invaluable, respondió Alejandro con sinceridad.
Me has mostrado que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las propiedades. Está en la capacidad de ver más allá de las apariencias, de tender la mano a quien lo necesita, de arriesgarse por hacer lo correcto. Yo tenía todo el dinero del mundo, pero estaba ciego a lo que realmente importa. Tú, sin tener nada, viste lo que era verdaderamente valioso. Carmen dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas, sin vergüenza. Había pasado tanto tiempo conteniendo sus emociones, sobreviviendo día a día, que ahora, en 1900, la seguridad de su nuevo hogar podía permitirse ser vulnerable. Me quedaré, dijo finalmente. Si realmente me quieren aquí, me quedaré. Es lo que más deseamos, Diego y yo, afirmó Alejandro. Y juntos, quizás podamos ayudar a otros que están en la situación en la que tú estabas. La fundación es solo el comienzo. En ese momento, Diego apareció en la puerta del jardín adormilado pero sonriente. ¿De qué habláis?, Sa preguntó acercándose a ellos. De familia, respondió Carmen extendiéndole una mano, de cómo a veces la familia que elegimos es tan importante como la que nos toca por nacimiento. Diego tomó su mano y se sentó entre ellos, formando un pequeño círculo de confianza y afecto bajo el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Entonces, ¿te quedas con nosotros para siempre?, preguntó con la directa inocencia de los niños. Sí, confirmó Carmen mirando a Alejandro y luego a Diego. Me quedo con vosotros. Los tres permanecieron allí, en el jardín de la mansión Montero, unidos por lazos que iban más allá de la sangre o la legalidad. Eran una familia forjada en la adversidad, en la confianza mutua y en la comprensión de que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en la capacidad de ver el valor de cada persona, independientemente de su origen o circunstancias. Y mientras la noche caía sobre Madrid, Carmen supo que su vida nunca volvería a ser la misma. De la invisibilidad en las calles había pasado a tener un propósito, un hogar y personas que la valoraban por quién era realmente. Había salvado a Diego, pero en cierto modo, Diego y Alejandro también la habían salvado a ella. La chica que una vez fue invisible, ahora era vista, valorada y amada. Y esa era la mayor riqueza que jamás podría haber imaginado. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Carmen y Diego los haya conmovido profundamente. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial, con historias igualmente cautivadoras, que exploran los lazos que trascienden las circunstancias sociales y económicas. Encuéntrenla haciendo clic a su izquierda. Si les ha gustado esta historia de redención y segundas oportunidades, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada semana traemos nuevas historias que celebran la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador de la compasión. ¿Qué personaje les impactó más? ¿Carmen con su valentía